creadora. Así pues que la gnosis nos presenta un nuevo estilo de sexualidad fundamentado en la práctica que ya les he comentado, mantener pues la excitación genésica por debajo del umbral de la eyaculación. Esa nueva forma de copular es maravillosa porque une más a los cónyuges, los hace experimentar más amor, más fuerza, y en lo material, pues obviamente todo lo que necesitan para la vida material es dado por esta fuerza sexual. Es necesario llegar pues a ese conocimiento de sí para darle un cambio radical a nuestra existencia. Si nosotros conociéramos cómo pensamos, de hecho, nuestra manera de pensar se cambiaría. Se nos ha hablado de una nueva forma de pensar. Aquí en la gnosis se habla pues ampliamente de eso que los griegos han llamado metanoia, cambio de mente. Pero en verdad el cambio de mente sería imposible si no conociéramos la mente, si no nos conociéramos a sí mismos, si no conociéramos cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, por qué pensamos, por qué sentimos, por qué tenemos ciertos impulsos motrices, ciertos impulsos instintivos, etc. Esto no se consigue mediante exaltaciones exteriores, grados universitarios o cuestiones económicas o cuestiones sociales. Este es un trabajo que se realiza dentro de nosotros, en nuestra psicología, en nuestra forma de pensar. Es un trabajo que observarlo externamente no nos lleva a ninguna parte, ni lo podemos realizar. Nosotros podemos vernos externamente, actuando, cómo actúa nuestra personalidad externamente. Y parece que ahí hay bastante confusión en esta cuestión, porque la gente no se observa, sin embargo, externamente se dan cuenta que son groseros, que son bondadosos, que son mentirosos y cosas así. Pero esto no los lleva nunca a un cambio profundo, radical. Lo que nosotros necesitamos es observar nuestra psiquis. Y para observar nuestra psiquis, los sentidos externos no lo podrían hacer. Porque los sentidos externos sirven y son utilizados por nosotros cuando queremos observar el mundo externo, el mundo de las formas. Y esa observación exterior nos permite tener un conocimiento sensual, conocimiento sobre las materias externas, sobre las cosas exteriores. Nosotros podríamos tener grandes conocimientos sobre, dijéramos, ingeniería, sobre medicina, sobre agronomía, sobre astronomía, etc. Pero por mucho que tengamos esa clase de conocimiento, no nos lleva jamás a tener un conocimiento propio, un conocimiento de sí. Esos conocimientos se tuvieron o se obtienen a través de la observación externa. Pero ya conocernos a sí mismo implica tener un conocimiento interno, psicológico de nosotros. Conocer, por ejemplo, cómo un yo pasa de un nivel a otro nivel, cómo un yo se expresa en el nivel intelectual de una manera, en el nivel
emocional de otra manera, en el centro motor de otra manera, en el centro instintivo de otra forma. Eso no lo podríamos adquirir a través de la observación externa, sino a través de una observación interna realizada directamente por nosotros de una manera intencional. Supongamos que llegamos a un lugar y que este lugar sea, dijéramos, un almacén, y nosotros le pedimos a la señorita que nos está atendiendo que nos traiga una corbata, por ejemplo, de tal color, de tal textura, pero la señorita no nos escuchó atentamente y nos trajo algo que nosotros no habíamos pedido. De hecho, pues sentimos una molestia, sentimos impaciencia, hasta podemos decirle a la señorita que nos está atendiendo que es que estamos de afán, que es que estamos de carrera, que es que necesito llegar rápido a una cita que tengo y necesito esa corbata. Y hasta podemos decirle, pero usted no es eficiente para este trabajo, que es un pequeño insulto, ¿cierto? Entonces, si nos observamos a sí mismos, en ese momento estamos descontrolados. En ese momento, si nos observáramos, nos damos cuenta que estamos fuera de sí, que unos elementos que se han manifestado en ese instante nos están controlando, nos están manejando, nos están diciendo cosas que por educación, que por cuestiones de condicionamiento no lo haríamos. Llegamos a salir de ese almacén un poco alicaídos, llegamos a salir un poco deprimidos, perturbados, derrotados, etc. Cuando llegamos a casa, podríamos coger esa escena de ese momento, estudiarla, podríamos darnos cuenta que en esa pequeña escena, que posiblemente fueron 2, 3, 4, 5 minutos, se manifestaron muchísimos yoes, y que esos yoes fueron los que nos llevaron a tener esa cuestión inarmónica, esa cuestión pues de coger a la persona que nos atendía y la tratamos muy mal, la insultamos, y nosotros nos sentimos pues llenos de emociones negativas. Al armar nuevamente la escena, encontramos que hubo ante todo pues impaciencia. Nos fuimos pacientes, nos fuimos tolerantes con la dama. También encontramos que hubo un poco de ira, de rabia, porque la señorita no nos trajo lo que le habíamos pedido y eso nos incomodó, nos emocionó negativamente. También encontramos que hubo amor propio, encontramos que hubo orgullo, encontramos que hubo pues una serie de yoes. Cada uno de esos yoes debemos estudiarlo, debemos vernos allí que fuimos intolerantes, fuimos iracundos, fuimos orgullosos, fuimos, dijéramos, soberbios, etcétera, etcétera. Entonces, esa pequeña escena, esa breve circunstancia, nos lleva al conocimiento de sí. O sea, ya no podemos decir otra cosa, sino lo que vimos allí
somos personas intolerantes. Ya no podríamos definirnos como una persona paciente, una persona tolerante, sino como intolerantes. Ya no podríamos creernos que somos personas cultas, civilizadas, sino que ahí salió la ira, un elemento pues terrible, primitivo, y así sucesivamente. Es decir, en cada escena nosotros podríamos darnos cuenta de lo que somos. Lo podemos darnos cuenta en el momento en que está ocurriendo la escena, pero si no somos capaces, porque la identificación fue tremenda, fue grande, podríamos hacerlo cuando llegamos a casa, cuando estamos ya en nuestra alcoba tranquilos, serenos, podríamos ir armando cada escena del diario vivir, irlas estudiando, y nos vamos dando cuenta, nos vamos conociendo allí. Si en la primera escena del día pues cogimos un poco de incomodidad con los niños, con la esposa porque no nos trajo el desayuno a tiempo, con los niños porque ellos están de carrera para el colegio, para la escuela, etc. Entonces pues ahí tenemos la primera escena. Luego viene la segunda escena, cuando salimos, cuando tomamos el taxi, o cuando tomamos la flota, o cuando tomamos nuestro carro particular, y van apareciendo escenas tras escenas. Esas escenas nosotros las podemos ordenar para poderlas estudiar. Ya en la noche, cuando llegamos a casa, la ordenamos y la vamos estudiando, los diferentes yoes que salieron en el transcurrir del día. Si vemos por allí una jovencita, una señorita, una dama, que nosotros nos llegamos a identificar con su porte, con su cabello, con sus ojos, etc. Entonces nosotros podemos estudiar esa escena, que hubo lujuria, que hubo concupiscencia, que hubo morbosidad y cosas así. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos conociendo a sí mismos. De esta forma nosotros vamos conociendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y luego pasamos al punto número 2, que es comprender cada una de estos elementos inhumanos, yoes, pecados que salieron en cada una de estas escenas. Y a comprenderlos significa estudiarlos, ver por qué somos iracundos, estudiar por qué somos lujuriosos, estudiar por qué somos mentirosos, estudiar por qué somos, dijéramos, perezosos, glotones, etc. Una vez que estudiemos cada uno de estos elementos inhumanos, que los hayamos estudiado, o sea, comprendido, podemos entonces apelar a Dios Madre. Ustedes han oído hablar de Dios Padre, pero tenemos a Dios Madre, que es una parte de nuestro ser. Cada parte del ser tiene su misión, tiene su función psicológica, espiritual, etc. Y la parte de nuestra Madre Divina, la función de ella, de Dios Madre, es hacernos libres de estos elementos psicológicos o yoes. Quiero decirles para terminar que nosotros practicamos un cristianismo puro. Nosotros decimos somos cristianos, pero lo somos porque eliminamos esos defectos, porque los descubrimos y los comprendemos, y con la ayuda de la Madre, de nuestro Cristo íntimo, de Dios Madre, pues se elimina. De nada sirve que yo diga que soy cristiano, que soy católico, que soy gnóstico, que soy esto o aquello, si realmente pues no estoy practicando esta técnica, no estoy practicando esta dialéctica, esta didáctica,
no estoy practicando ciertamente pues lo que nos enseñó Jesús de Nazaret, que es descubrir, comprender y eliminar. Entonces, quería esta noche aquí con ustedes hablar sobre el autoconocimiento, de cómo nosotros podemos llegar al conocimiento de sí mismo. Así que muchas gracias por haber venido, que pasen ustedes una buena noche.